participación en este quinto día de exposiciones y tenemos el agrado de presentarles al doctor Alfonso Asdrúbal Granizo Gaviria, doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales y juzgados de la República en la Universidad Central del Ecuador, diploma superior en Derecho Constitucional en la Universidad Andina Simón Bolívar, maestría en Derecho, mención Derecho Constitucional, Universidad Andina Simón Bolívar, especialista superior en Derecho Administrativo, Universidad Andina Simón Bolívar, maestría en Derecho Procesal, Universidad Andina Simón Bolívar, juez de la Corte Nacional de Justicia, actualmente presidente de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, docente de la Universidad de los Hemisferios, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar en el programa Cursos Abiertos en Materia Laboral, asesor de la Asamblea Constituyente de 1998, miembro del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, director académico de la International Justice Academy en Ecuador. El tema del día de hoy son los procedimientos en el juicio laboral oral según el COGEP. Como segundo expositor tendremos al doctor Diego Zalamea León con el tema litigación oral en el COGEP. Nuevamente agradecemos la presencia del doctor Alfonso Asdrúbal Granizo Gaviria. Gracias. Quiero, en primer lugar, agradecer profundamente a los compañeros de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía de Cotopaxi, agradecer a mi gran compañero y amigo Arturo Aquieta, que han hecho posible este privilegio de la vida de compartir con ustedes en esta noche. Parecería que juezas, jueces, fiscales, defensores públicos, ciudadanía en general, asistimos a un reto muy complejo, extremadamente de mucha responsabilidad. Responderle al pueblo ecuatoriano como ese pueblo se merece. Y eso implica indiscutiblemente hacer efectivo el cambio procesal en el Ecuador. Para los compañeros fiscales ya es una realidad. Muy bien. Pero eso no ocurre, ustedes conocen, con muchas materias. Y entonces, esa proclama de ir hacia el cambio de sistema de manera total y pasar de lo escrito a lo oral procesalmente, indiscutiblemente que es un reto. Y yo he venido a compartir con ustedes ese reto. Y por esa razón, en este tema que yo voy a trabajar, me permito hacer entonces algunas precisiones. La exposición de mi parte va a tener algunos aspectos, porque yo comparto mucho con el concepto de Habermas. Y este primer filósofo en el mundo, ¿no?, alemán, ustedes recordarán cuando escribe esa obra extraordinaria, Teoría y Práctica. Me parece, además que eso tiene concordancia con grandes pensadores como Lenin, ¿no?, y otros. Por eso voy a presentar algunos enfoques, porque de no hacerlo
simplemente podemos correr algunos riesgos. Yo no quiero correr aquellos. Y por ello también quiero pedir disculpas, porque muchas de las cosas que voy a sostener aquí son conocidas sin duda por ustedes. Pero tómenlo entonces como una reafirmación de conocimientos, nada más, para sobre ciertas bases entender cómo está mirado desde el COGEP los trámites y los procedimientos en materia laboral. Y lo que pasa en laboral pasa en otras materias. Esto es importante. Por ello entonces, yo no puedo dejar de hablar, porque además he sido invitado a Cotopaxi ya un buen tiempo y por eso me siento en la obligación de sentar algunas bases y recordar sobre la construcción, cómo se construye el sistema oral en el Ecuador. Y para ello, siendo fiel a los procesos cognitivos y de elaboración de conocimiento, yo quiero tratar los antecedentes. Porque ustedes conocen que siendo parte de la Corte Nacional, fuimos nosotros, junto con el Consejo de la Judicatura, quienes elaboramos el proyecto de lo que ahora es el COGEP. Y lo que hoy voy a sostener, lo he sostenido y lo sostuve en las reuniones de elaboración del proyecto. Y yo ahí no di pie a torcer, ni brazo a torcer, porque claro, habían algunos planteamientos con los cuales la mirada era desde otras visiones. Y nosotros ya tenemos la experiencia oral a medias, pero ya tenemos, y tiene esa experiencia, tiene una línea. Y esa línea está, y hay que mirar al futuro. Cada vez que yo me pregunto y digo, ¿quién en su biblioteca no tiene libros de futuro? Indiscutiblemente es porque algo le pasa. Porque ya en el ámbito procesal, observen ustedes que Couture, luego voy a hablar sobre el Instituto Iberoamericano, pero de Couture apenas pocas ideas. Él, como ustedes conocen, fue encargado a elaborar en su patria un proyecto de Código de Procedimiento Civil, 1943. Fiel a sus principios, de lo que comentan, especialmente lo decía su gran alumno, ¿no? El seguidor de Couture, Ricardo Vescovi, comentaba, virtualmente Couture se dedicó 2 años a escribir ese proyecto para su patria y completó el proyecto 1945. Cuando él presenta el proyecto, en la exposición de motivos y en toda la argumentación que él presenta, disculpen esto, ese es el proyecto de Código de Procedimiento Civil de Couture. Este proyecto, repito, que lo trabajé en 2 años, y en la exposición de motivos hace las siguientes precisiones que me parece que ustedes deben recordar. La primera, observen ustedes cómo dice: cuando se elabora un código de procedimiento civil tiene que haber fidelidad. Lo que está en el Código de Procedimiento Civil tiene que tener finalidad con la Constitución. Si un Código de Procedimiento Civil no responde a la Constitución, indiscutiblemente que no tiene validez. Pero fundamentalmente Couture acentúa que todo proyecto procesal debe acentuar el carácter democrático de la justicia.
Y este es un tema para trabajar por horas. Y sería bueno en San Viernes, ahí con unos cabecitos y alguna cosa más. Pero el carácter democrático de la justicia, este es un tema que, repito, hay que trabajar. Y él planteó 1945, imagínense, entiendo que es 47 años atrás, que el proceso, observen ustedes, que los principios procesales que deben regir a un cuerpo procesal, observen ustedes, esto es grandioso, la sencillez, no un código que no entienda a nadie y que lleve a pelear a todo mundo y que dé paso a la viveza criolla, no. Y eso dijo Subirats, ese gran politólogo español. Sencillez, probidad, es decir, un debate con lealtad procesal. Couture condenó la malicia, condenó la temeridad y eficacia. Que la solución que nos da un proceso llegue por lo menos en avión y no a caballo. Y condenaba Couture en su patria la lentitud procesal. Imagínense lo que pasa en el Ecuador y ha pasado en el Ecuador. Por eso él sostuvo en este proyecto, y para nosotros en la Corte Nacional era trascendental, cómo debe llegarse al conocimiento judicial. Y esto es un tema que hay que interiorizarlo. Y él planteó ya, repito, en el 45, a través del principio de inmediación, del cual por lo menos unas palabras lo voy a decir más adelante. Pero no hay sistema oral si no hay inmediación, de lo cual, repito, aclararé más adelante, que ustedes lo saben más que yo. Por tanto, los hechos tienen que ser conocidos por juezas y jueces solo a través de ese proceso. En cambio, el derecho ha de ser esgrimido por los profesionales del derecho, pero con auténtica defensa técnica. Entonces, en este proceso oral ya no funciona lo que decían en un evento en Guayaquil, los abogados graduados con gallina. Ya no funciona. Aquí la defensa técnica, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, definitivamente es graduarse de abogados, no de ingenieros, ni de carpinteros, de nada. De tal manera que ahí hay exigencias, y por eso Couture, cuando habla sobre la relación jurídica, recuerden ustedes cómo pone en evidencia el papel que tienen que jugar abogadas y abogados. Defensa técnica, definitivamente, garantía básica del debido proceso. Entendiendo que, desde luego, el principio iuri novi curia es un principio que rige, o sea que juezas y jueces conocemos el derecho. Imagínense en lo que es ustedes con juezas y jueces legos, ¿no? Pero en la defensa técnica está el abogado. Plantea Couture que el proceso debe ser, observe usted, eminentemente sumario. Así planteó él. Por tanto, este concepto del procedimiento ordinario que hemos tenido nosotros en el Ecuador, o sea, no puede estar por ningún lado en el ámbito procesal, y hacer que unas personas que han tenido mala suerte en la vida y les ha tocado 3 buenos juicios ordinarios, han terminado la vida, en algunos casos, sin conocer definitivamente la sentencia del último juicio. Yo conozco en Riobamba una señora
que pasó 22 años en un juicio ordinario y al final se convirtió en asesora de abogados, porque 22 años de estar litigando y una mujer inteligente, además guapa, todo el mundo le enseñaba, terminó siendo asesora de abogados porque aprendió en la práctica, pero acabó su vida con un juicio, 22 años útiles. En derecho laboral, con 22 y despido intempestivo, ya tiene jubilación patronal. Entonces, miren ustedes, por eso, allí se plantea y planteó Couture que el juicio debe ser sumario, corto. Pero decía él, curiosamente, no, de cara al juicio monitorio. Imagínense ustedes, nosotros recién, 2015, adopta nuestro COGEP el sistema monitorio del cual voy a conversar un poco, que es una belleza, pero que no sea causa para que ustedes dejen de ser fiscales y salgan a ser abogados, inspirados por ganar mucho dinero. Porque con el juicio monitorio, ahí sí hay que hacer contrato de prestación de servicios profesionales, porque si no los clientes no le pagan, porque el juicio es rápido. Una sola audiencia, como es el juicio sumario, una sola audiencia, pero el juicio monitorio, porque tiene un principio de prueba del cual vamos a hablar en derecho laboral y válido para otros casos. Couture, 1945, planteó ya que el sistema procesal adecuado que debe regir en Uruguay en 1945 planteaba el sistema oral. Fíjense en ustedes al 45, por eso es un hombre adelantado a los tiempos, ¿no? Y termina en su exposición de motivos con esta proclama que desde mi punto de vista me parece muy decidora. Yo me permito solo leer, más allá que comentar, y dejo para que ustedes interioricen y comenten. En el proyecto del código que él presentó dijo: abreviar la justicia no es pues solamente hacerla más rápida. No se trata de eso. No se trata solo de rapidez. Es hacerla más oportuna, que llegue a tiempo, rápido. Y observen este concepto: más limpia. Por tanto, admitió que la justicia de Uruguay, también como otras, tenía suciedad. Fíjense ustedes, ¿qué hablar del Ecuador? Habría que pensar. Y habría que ser eficaz en el concepto de Couture. Significaba indiscutiblemente que esa sentencia llegue pronto, que la resolución judicial llegue pronto, antes de que se maten las partes, por juicios de linderos, por disconformidad en el matrimonio, antes de que se maten, que llegue rápido. ¿Quiere divorciarse? Rápido, ya no hay más, pues, si tomó la decisión, ¿no? De tal manera que Couture cierra así el capítulo y su aporte. ¿Qué hace el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal? Primero se crea, observen ustedes, en 1958. Es decir, 2 años después de la muerte de Couture. Todos los juristas más destacados de Uruguay pasaron a conformar el Instituto, ¿no?, Iberoamericano de Derecho Procesal. Y lo hicieron en homenaje al maestro Couture. En 1977 tomaron la decisión de elaborar proyectos, anteproyectos, uno de Código de Procedimiento Civil y otro de Código de Procedimiento Penal, modelos para Iberoamérica. De tal manera que
al final, y después de un trabajo extraordinario, terminaron y en el anteproyecto de Código de Procedimiento Civil Modelo para Iberoamérica estuvo nada más que, observen ustedes, los grandes maestros de maestros, Adolfo Gelsi, Enrique Vescovi, ¿no?, el gran alumno de Couture, el pupilo de Couture, y Luis Torino. Este proyecto, que debe estar en la biblioteca seguramente de ustedes, sin duda, en la mía sí está, hay que leerlo, y hay que volver a releerlo. Usted lee el COGEP y lee este proyecto de Iberoamérica, no tiene mucha diferencia, para que vean. Por eso que fue aprobado en la 11ª jornadas del Instituto de Derecho Procesal en Río de Janeiro, y con una buena zamba de paso, ¿no? De tal manera que así concluyeron. Y este proyecto va a servir y sirvió simplemente como una guía para que los mejores códigos procesales de Iberoamérica estén allí fincados en este proyecto. Y claro, Uruguay, como trabajó desde la mirada de Uruguay en este proyecto, en el mismo año lo adoptaron en su integridad y lo hicieron el Código General de Procesos de Uruguay, que entró en vigencia al siguiente año. ¿Qué tiene este proyecto? Entre las partes fundamentales, y ustedes cuando estudien el COGEP se van a dar cuenta de la similitud. Primero, este proyecto elaborado por estos grandes maestros, entre otros Ricardo Vescovi, alumno de Couture, adopta el sistema oral por audiencias y dan buena sepultura al término de prueba. Término de prueba con el cual se ha acabado la justicia en todo Iberoamérica y fundamentalmente en el Ecuador. Yo recuerdo cuando era pues cuarto de trabajo de Pichincha, recordarán ustedes, y entiendo que todavía está vigente, hasta las 5 de la tarde se podía recetar testimonios. 5 para las 5 me dejaban el escrito solicitando que se receten testimonios mediante comisión ante el señor teniente político de Calderón, 5 minutos antes. Es decir, sin lealtad procesal, es decir, burlando todo. ¿Cómo reemplaza el sistema oral? Al término de prueba, con audiencia de prueba, cara a cara, sin juegos sucios. Los juegos sucios, en otra parte, no le aceptan ni en pelea de gallos, porque le meten bala si juega sucio. Entonces, un procedimiento oral adecuado. ¿Qué más hace este proyecto de código? Construye el concepto de que el proceso tiene que sustentarse en principios procesales que antes estaban en la doctrina y que luego pasaron, en el caso de Uruguay, al al Código General de Procesos. De tal manera que entonces ya el concepto del derecho por reglas comienza su agonía, para imponerse el concepto del derecho por principios, que lo voy a tratar un poquito más adelante. Allí nosotros vemos entonces la comparecencia de las partes de manera personal. Este concepto de oferta de poder o ratificación ha corrompido la justicia en Ecuador
y en Iberoamérica. Entonces el principio de inmediación exige la presencia de las partes y genera efectos jurídicos draconianos en el caso de Uruguay y que en el caso del Ecuador